Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para presentar a la doctora Alicia Wittgenstein. Alicia es una gran amiga personal desde hace mucho tiempo, es una gran amiga del CIMAT desde hace, creo que yo, incluso más tiempo, y una amiga personal de muchos de los integrantes de esta comunidad. Déjeme hacer una muy breve presentación de la semblanza. Creo que todos conocemos muy bien a Alicia. Alicia se doctoró en la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección del profesor Miguel Herrera y ha trabajado en la Universidad de Buenos Aires desde entonces. Es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, pero ha tenido una trayectoria internacional, en el sentido que ha hecho visitas a pues prácticamente todo el mundo, no tiene sentido mencionar lugares particulares. Trabaja en temas de geometría algebraica, geometría compleja, pero con una amplia gama de aplicaciones en muy diversas áreas de las matemáticas y de la ciencia en general. Es una investigadora muy reconocida, ha recibido muchos premios importantes, digamos, déjenme nomás mencionar el Sir World Academy of Science, el premio que recibió en 2015, y muy recientemente el prestigioso premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia en el año 2021, un premio muy importante y que aquí en el CIMAT creo que un poco lo hemos sentido como propio. Ha hecho visitas académicas al CIMAT muchísimas, se ha dado muchísimas conferencias muy lindas y sobre muy diversos temas. Acá recuerdo, tengo copiada la charla que dio en el semiplenaria en el primer Congreso Matemática de las Américas, que se realizó aquí en Guanajuato. El título de la charla es Computational Geometry and Biochemical Reactions Networks, para dar una idea de la amplitud de los temas de investigación de Alicia. Pues muchísimas gracias, Alicia, por dar esta plática. Esta plática es nuevamente sobre un tema distinto en lo que ha trabajado Alicia. Es la primera vez que le escucho hablar de esto. Va a hablar sobre Albert Einstein y las matemáticas. Muchas gracias. Introducción tan linda. Realmente para mí es un honor estar aquí y una pena enorme no poder estar en persona allí con ustedes. Para mí, aparte de que tengo muchos amigos personales, en el CIMAT es una institución que es impresionante por el tamaño, la cantidad de cosas que hacen y que yo realmente quiero mucho y quiero mucho a México, pero bueno, me toca estar desde lejos, no puedo disfrutar ni la comida, ni la música, ni la compañía. A diferencia de lo que dijo Jimmy, voy a hablar de algo de lo cual yo no sé realmente. O sea, en el año 1000, así que estoy abierta a que me corrijan. O sea, en el año 2005, los físicos eligieron el año internacional para conmemorar 4 papers muy importantes de Einstein del año 1905, era el centenario, y organizaban una serie de charlas, querían una charla de matemática, y eso fue un año anterior, el 2004, y el físico me puso el tema, me puso Einstein 10 años estudiando matemática, y yo no sabía realmente de qué se trataba. Pero me pareció interesante y me puse a buscar información, hablé con mucha gente, estuve en el ICTP en Trieste y conseguí material original. Bueno, y armé la base de esta charla que les voy a contar, y me parece que es interesante transmitir por varias cosas que les voy a intentar contar a lo largo de la charla. Entonces déjenme compartir la pantalla y vamos a comenzar. ¿No quiere andar? Ahí está. Perdón, eso atrás. Bueno, aquí es. Este malabarismo soy yo y ustedes tratando de entender de qué estoy hablando. Bueno, como les decía, mucha gente me ayudó y está Leonard Echagüe, que hizo unos programas hermosos que vamos a ver si funcionan. Espero que funcionen. Entonces, lo primero que
encontré es que cuando era joven, Einstein pensaba que la matemática era realmente irrelevante para la física, y cuando maduró se dio cuenta de que necesitaba esencialmente mucha de la matemática que en su principio no había apreciado. Entonces, a ver si puedo avanzar, porque no sé qué sucede. Mi mouse no funciona ahí. Entonces, esto que les voy a mostrar es la primera página del manuscrito más importante, que es el de la teoría de relatividad general de 1916 de Annalen der Physik, que yo lo encontré después en donde están todos los manuscritos online de Einstein, pero primero había conseguido que me enviaran un librito de Dover, donde hay varios artículos, en particular la traducción al inglés de esto, y la traducción en inglés no tiene esta página. Yo la empecé a mirar, yo no entiendo alemán, pero yo empecé a ver que había nombres de matemáticos por allí, y luego conseguí el manuscrito original, y marqué, aquí ven los nombres de matemáticos: Riemann, Christoffel, Gauss, Minkowski, Levi-Civita, Ricci, Grossman, y me crucé con una colega, bajé desesperadamente, me crucé con una colega que habla alemán y le pedí que me dijera qué decía, y lo que él dice es que, después vamos a ver que, o sea, esta teoría del espacio-tiempo con 4 dimensiones, la sugirió Minkowski, que era un matemático y no Einstein. Einstein al principio le parecía que no servía de nada, y después fue base básica para su teoría. Y también dice que fue la generalización ha sido facilitada considerablemente por Minkowski, y también dice que las herramientas que necesitaba para la teoría de la relatividad ya estaban disponibles, o sea, son estas herramientas de geometría diferencial y cálculo tensorial que habían desarrollado estos matemáticos que están aquí. Y después dice, bueno, que desarrolla todas las materias, las herramientas matemáticas para que un físico por ahí no conoce, y le agradece a su colega y gran amigo matemático Grossman, que lo ayudó también a hacer. Hicieron un trabajo juntos, pero no es de los más importantes. Entonces voy a tratar de mostrarles un poquito el desarrollo de la geometría que necesitó y encontró Einstein, cómo hubo un obstáculo entre la realidad, la intuición y el raciocinio. Bueno, entonces la historia de la formalización de la geometría empieza con Euclides de Alejandría. Estos son 300 años antes de Cristo, ¿no? O sea, hace muchos años, ahora hace 2500 años. Y Euclides es el primero que estableció lo que se llama el método axiomático. O sea, da una serie de axiomas postulados, solo uno dice, bueno, supongo que vale esto, y a partir de ahí empieza a deducir y desarrolla otras cosas, dice, bueno, si vale esto, va a valer esto otro, y hace una demostración, ¿no? Eso es lo que los matemáticos llamamos un teorema. Entonces, los primeros 5 postulados de de Euclides, son los siguientes. Dice, los primeros 4 son muy, muy naturales. Dice, dados 2 puntos distintos, existe una única recta que pasa por los 2 puntos. Es algo que todos podemos imaginar bien. Después dice que las rectas son infinitas, o sea, dado un segmento rectilíneo, se puede prolongar siempre una recta. También es una cosa muy natural. En tercero dice que si uno fija un centro y un diámetro, hay una única circunferencia con ese centro y ese diámetro. El cuarto dice todos los ángulos rectos son iguales. Ángulos rectos son, por ejemplo, si agarro 2 rectas que se cruzan y forman 4 ángulos iguales, cada uno de esos es un ángulo recto. Ahora los medimos, le decimos cada uno tiene 90 grados. Y en postulado 5, que no es la versión original de él, sino una posterior de Playfair, es muy distinta. Dice así, no sé si ustedes ven mi mouse, pero si tengo un plano y tengo una recta, y tengo un puntito acá exterior a la recta, entonces dice, en un plano, por un punto exterior a una recta, pasa exactamente una recta paralela a esta. 2 rectas son paralelas, quiere decir que no se cortan. En el plano quiere decir tienen la misma dirección, no se cortan. Entonces lo digo otra vez, el quinto postulado es, si tengo una recta
y tengo un punto exterior, hay una única, existe una sola recta que es paralela a la, que no corta la primera y pasa por acá. Ok, define punto, recta, etcétera, pero, o sea, a los matemáticos les empezó a molestar este quinto postulado porque era muy distinto. Entonces, es más, Euclides se cuidó muy bien cuando demostraba los teoremas, trataba de hacer todo lo posible y usaba el quinto solo cuando ya no podía evitar usarlo. Entonces, Proclus, esto es ya 700 años después de Euclides, habla de intentos de probar el quinto postulado a partir de los otros cuatro y da una prueba falsa. Y luego se hicieron muchísimos intentos de probar el quinto postulado a partir de los otros, pero en general se cometía el error de asumir una propiedad obvia que de hecho es equivalente al postulado como la siguiente, que es de Wallis. Entonces, ahora lo voy a dibujar más, pero nosotros podemos imaginar dos triángulos cuyos lados midan distintos, pero que los ángulos sean iguales. O sea, por ejemplo, acá se ve mejor. Tengo el triángulo este grande aquí y el triángulo amarillo, y tienen los mismos ángulos, pero la longitud de los lados son distintos. De hecho, son proporcionales, pero son distintas. Bueno, resulta que la existencia de triángulos con los mismos ángulos y lados de distinta longitud es equivalente al axioma de Euclides, dado los cuatro primeros. Entonces se usaba esto para demostrarlo, pero esto es equivalente. Incluso Girolamo Saccheri, que era un monje, creo, escribió un libro, un tratado enorme así de geometría no euclidiana. Euclides nuevamente reivindicado, pero él quería encontrar una contradicción suponiendo que no valía el quinto postulado, y en realidad en vez de encontrar una contradicción, desarrolló teoremas que valen cuando valen los cuatro primeros postulados y no vale el quinto. O sea, es un tratado sin que él lo supiera de lo que se llama luego geometría no euclidiana. O sea, geometría no euclidiana quiere decir eso, ¿no? Una geometría en el que valgan los cuatro primeros postulados y no valga el quinto. Entonces, volviendo a todo esto que querían probarlo, entonces Legendre, que fue un matemático muy famoso, quiso, probó que el postulado de Euclides es equivalente a que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, que es algo que por ahí aprendemos en la escuela secundaria, aquí por lo menos. Entonces, en esa época tenían, lo que se llama la geometría esférica. O sea, en la geometría esférica tengo una esfera, los puntos son los puntos, la pregunta es ¿qué cosa es una recta? Bueno, una recta es un círculo máximo. O sea, se me fue. Perdón. O sea, es un círculo máximo, ¿no? Tengo, o por ejemplo, el ecuador o un meridiano, que va de polo a polo, sí. Entonces, ahora cuando tengo estos círculos, ¿qué quiere decir el ángulo entre dos de estos? ¿Cuál sería el ángulo? Este sería el polo norte, ¿no? Y este es el ecuador. ¿Cuál es el ángulo entre esto y esto? Bueno, el ángulo es entre las tangentes, que son las rectas que están lo más cerca posible de estas curvas. Entonces pongo la recta tangente aquí, la recta tangente aquí, están a 90 grados. Es más, este es un triángulo que tiene 90 aquí, 90 aquí y 90 aquí. O sea, la suma de los ángulos interiores da 270. Entonces, tenían esta geometría a la vista, pero el problema es que pensaron que esto no era una contradicción por dos motivos. El primero era epistemológico, que pensaban que era imposible que algo que yo viera en mi mano fuera como algo que había creado Dios y el mundo, ¿no? Y el segundo es que en esta geometría las rectas no son infinitas, ¿está bien? Entonces decía, bueno, esto no cumple el otro postulado, esto no contradice nada. Efectivamente, no contradice nada. Pero si estamos en un plano, si tenemos estas dos rectas que forman 90 grados y estas dos rectas que forman 90 grados, no puedo formar un triángulo. Está bien, estas quedan paralelas y no se juntan. Ok. Entonces, la pregunta que para mí es interesantísima es ¿por qué pasaron 2000 años? O sea, fue al 1700 y pico, desde 300 años antes de Cristo. ¿Por qué pasaron 2000 años para que aparecieran geometrías no euclidianas? O sea, son muchos años
y muchos años ya de trabajo matemático serio para que esto demorara tanto. Entonces, por ejemplo, Laplace, que fue otro físico y matemático, sostenía lo siguiente, que si las dimensiones de los cuerpos del universo, o sea que como que no había una medida universal de longitud, entonces que la geometría se tendría que ver igual a cualquier escala. O sea, si todas las dimensiones, las distancias y las velocidades decrecieran proporcionalmente, los cuerpos se verían igual. Es decir, que los fenómenos tendrían que ser independientes de las dimensiones del universo. Pero esto es parecido a lo que había notado Wallis, es parecido a decir que uno puede conseguir triángulos semejantes, o sea, triángulos con los mismos ángulos y distinta longitud de lados, que ya vimos que es equivalente en realidad al quinto postulado. Perdonen, de golpe no puedo cambiar de... Perdón, siempre tengo el problema con el mouse. Ahí estoy yendo para el otro lado, les pido disculpas. No siempre funciona como quiero. Ya voy a llegar, estoy llegando. ¡Ay, no puedo salir de acá! Acá está. Entonces, lo que pasó es, como les decía, ¿por qué estuvieron los matemáticos parados 2000 años de darse cuenta de esto? Por un lado, la geometría estaba ligada, era una cuestión filosófica, estaba ligada al espacio, a nuestro universo físico. Y el espacio se consideraba infinito, homogéneo y la base de toda nuestra experiencia. Y esto estaba dominado por el pensamiento de Kant. O sea, era imposible que hubiera otra geometría, porque aparte daba inseguridades. Si hay muchas, ¿cuál es nuestra geometría? O sea, es como que nos quitaba ciertas seguridades filosóficas. Si bien ahora nos damos cuenta que pensar que el universo es plano, como opuesto a curvado, es un concepto arcaico similar a pensar a que la Tierra es plana. Bueno, quiero suponer que ustedes no hay ningún terraplanista entre ustedes. Pero entonces esa concepción de que tenía que haber una única respuesta los paró 2000 años. O sea, el preconcepto de que no podía ser de otra manera. Finalmente, a comienzos del siglo, yo puse 19, pero fue a 18, pero bueno, 19 fue donde, 18 empezó Gauss, pero realmente fue en el siglo XIX. A algunos matemáticos se les ocurrió que la causa de tantos fracasos de demostración a lo largo de 20 años podría ser simplemente que no era cierto, que se podían encontrar geometrías no euclidianas. Y en vez de observar el mundo físico y confiar en los preconceptos filosóficos, decidieron confiar en el poder de abstracción. Y así Bloom florecieron las geometrías no euclidianas. La primera persona que aparentemente se dio cuenta fue Gauss, pero Gauss lo cayó. Lo ocultó porque no quería que hubiera controversias. Es más, ahora voy a nombrar a Bolyai, y cuando el padre de Bolyai le escribió que el hijo había descubierto esto, Gauss le dijo, bueno, que él también lo ha visto, pero que mejor que lo oculte, que no diga nada, y al mismo tiempo apareció Lobachevsky en Rusia. Esto que está acá es un billete de 10 marcos, que ahora son euros, pero es un billete de un país que tiene un científico ahí. Entonces me pareció interesante ponerlo. Entonces, bueno, le decía, empezó a florecer y empezó a trabajar mucha gente en esto. Los primeros fueron Bolyai y Lobachevsky. Y entonces en las geometrías no euclidianas vale el quinto postulado modificado, que dice, por un punto que será una recta, pasa más de una paralela a esa recta. Ay, esto siempre, perdonen, siempre me pasa lo mismo, les pido disculpas. Entonces, ahora voy a intentar que esto funcione. Ay, esto no va a andar. Ay, me olvidé de probarlo. Bueno, no puedo hacerlo funcionar, pero les voy a intentar mostrar este dibujo. Entonces, la geometría esta de... Lamento mucho que no ande esto. La geometría esta, el modelo de Poincaré de la geometría no euclidiana es así.
O sea, nuestro espacio, el universo, ¿está bien? O sea, un modelo de geometría, no es que nuestro universo, sino un modelo de geometría que son todos los puntos interiores a este círculo rojo que están aquí. El borde no está, ¿está bien? Son todos los puntos interiores a este círculo rojo que está aquí. Entonces, ¿qué cosas son las rectas? Es la pregunta. Bueno, en la geometría euclidiana, una recta es el punto más corto entre un segmento, es el punto más corto entre dos puntos, es lo más corto es ir por la línea recta. Entonces, lo que uno puede decidir que lo que utiliza en vez de las rectas son los que los matemáticos llamamos las geodésicas, que es la curva más corta que lleva de un punto a otro. Para hablar de eso tengo que tener una noción de cómo mido las distancias, que no la estoy diciendo, o sea, no voy a poner cómo se miden las distancias, porque no quiero poner una fórmula matemática, pero me tienen que creer que como no estoy poniendo el borde, entonces en realidad es una distancia que cuando me acerco al borde va creciendo, 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 o sea, se va acercando infinito. Entonces, ¿y qué cosas son las rectas? ¿Cuáles son las geodésicas de esta geometría? Bueno, son las partes de circunferencia que cuando llegan al borde llegan a 90 grados, llegan perpendiculares, o sea, entre esto y esto estoy a 90 grados, entre esto y esto estoy a 90 grados, o sea, lo digo otra vez, los puntos son los puntos, todo mi espacio son los puntos interiores a esta circunferencia roja, y las rectas son los pedacitos de circunferencia, la intersección con mi espacio, pero que llegan al borde a 90 grados. Entonces, por ejemplo, acá tengo esta recta, igual a esta recta que está aquí, es la misma, y tengo este punto que está acá afuera. Por este punto naranja que está acá afuera, tengo por un lado esta, y por otro lado tengo esta. Tengo dos rectas distintas que son paralelas a esta y que pasan por estos puntos. Son paralelas porque no lo cortan. O sea, y tengo toda una familia estando aquí, en realidad lo que sería espectacular es si esto lo pudiera mover. A ver, déjenme probar un segundito. Déjenme, voy a descompartir un momento mi pantalla y voy a probar si encuentro una manera de poder compartirles esto. Creo que no voy a poder. Cambié el archivo de lugar y se me fueron las cosas del lugar. Les pido mil disculpas. No sé qué pasó. Bueno, lamento mucho, creo que no lo voy a poder hacer. A ver, vamos a probar. A ver, voy a intentar otra vez. Bueno, no me deja. Bueno, lo siento mucho. Intenté hacerlo, pero no me deja. Entonces, y esto tampoco, la verdad que es una pena esto, pero bueno, acá también había muchos triángulos para mostrarles. Y entonces, la pregunta es cuánto suman los ángulos de un triángulo.
Y este que les puse aquí, o sea, aquí tengo estos 3 puntos y empecé, esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí son 3 rectas, 3 geodésicas. ¿Y cuánto suman? O sea, estos puntos no están en el borde, los puedo ir haciendo llegar hasta el borde, ¿está bien? Fíjense que cuando los vaya llevando hasta el borde, los podría llevar para adentro los puntos, pero lamentablemente no me lo manda el programita para hacerlo. Fíjense que estos ángulos se van haciendo cada vez más chiquitos, o sea, puedo conseguir triángulos que tengan suma de los ángulos interiores tan chiquito como yo quiera. No solo menores que 180, sino tan chiquitos como yo quiera. Y otra cosa que pasa en esta geometría es que, fíjense, por ejemplo, acá uno tiene esta recta que está aquí, y esta otra que está aquí es paralela, es paralela a esa recta. Esta otra que está aquí es paralela porque no se cortan, se cortarían en el punto del borde que no está. Y esta otra que está aquí también es paralela a esta recta. Entonces, en el plano, si yo tengo una recta y tengo otras 2 que son paralelas, van a ser paralelas, las 3 van a ser paralelas 2 a 2. Sin embargo, aquí podemos tener una recta que está aquí, 2 paralelas, y las 2 paralelas son perpendiculares entre sí. O sea, en el plano es imposible imaginar 2 rectas perpendiculares que sean paralelas a una tercera. Y aquí pasa lo mismo. Tengo esta recta que está aquí, esta y esta otra, y también se cortan a 90 grados, porque los ángulos están a 90 grados. También otra cosa muy interesante, que tampoco les puedo mostrar, es si uno en el plano intenta cubrir el plano con lo que se llaman polígonos regulares. O sea, un polígono regular es un polígono que tiene todos los lados del mismo tamaño y todos los ángulos iguales. Entonces, si uno intenta cubrir el plano, o sea, embaldosar el plano uno al lado de otro con, por ejemplo, con cuadrados, lo puede llenar de cuadrados, lo puede llenar de triángulos equiláteros. Eso es fácil, con cuadrados nos imaginamos el embaldosado, con triángulos, con 2 triángulos armamos o con rectángulos también lo podemos hacer, armamos un rectángulo y lo hacemos. También lo podemos hacer con hexágonos regulares, pero no se puede con otras figuras en el plano porque no dan los ángulos para que se llenen. Sin embargo, en esta geometría de Euclides, perdón, en esta geometría no euclidiana, en esta de geometría de Poincaré, todos estos polígonos o sea, estos son polígonos porque cada uno de ellos está cortado en el borde por segmentos de recta, segmentos de geodésica. Y yo no les conté cómo se miden las distancias, pero todos estos amarillos, todos estos violetas que ven, en realidad miden lo mismo los lados. Miden lo mismo los lados, pero es difícil de verlo en este dibujo porque nosotros no vimos cómo son las distancias. Pero resulta que este y este tienen lados que miden lo mismo, este y este también, estos chiquititos también, y puedo cubrir no solo con un cuadrilátero, sino con un pentágono, algo que tenga 5, o que tenga, no sé, 7 o 6, o sea, puedo hacerle cualquier número de lados y cubrirlo con todos estos, son todos figuras que tienen los lados la misma longitud, y tienen cada uno tiene lados de la misma longitud y ángulos de la misma longitud. Es muy antiintuitivo hasta que uno lo ve, y seguramente ustedes habrán visto estos hermosísimos trabajos de Escher, Mauritius Escher, que justamente se inspiró está inspirado en esta geometría hiperbólica. Entonces, la teoría de relatividad que desarrolló Einstein estaba de alguna manera, por lo que yo leí, flotando en el aire. Es más, uno de los matemáticos que estuvo muy cerca fue Poincaré, un geómetra muy reconocido, y después vamos a ir a hablar a Alberto Berhovsky sobre Poincaré. Y él se hizo 2 preguntas muy significativas que ya flotaban en el aire, y una era si tiene sentido decir que un segmento hoy es igual a un segundo hoy es igual a un segundo mañana. Es decir, tiene sentido decir que 2 eventos separados en el espacio son simultáneos, que puedo medir un segundo de la misma manera en un lugar y en el otro. La primera pregunta no tiene una buena respuesta, pero la segunda fue contestada por Einstein en 1905. Y
de todos modos, Poincaré esencialmente anticipó la teoría de relatividad. Yo no pude entender bien por qué no llegó, aparentemente no supo interpretar en términos físicos las ecuaciones que había obtenido. Entonces, el artículo de Einstein, el primero de la relatividad especial es de 1905, el que les digo que se festejaba en 2005, es un artículo remarcable por el punto diferente de vista que toma. O sea, Einstein no usó los experimentos, sino que se están ahora haciendo comprobaciones experimentales de la teoría aún ahora, con los agujeros negros, otras cosas, pero en ese momento no es que estaba intentando ajustarla a lo que observaba, sino, o tal vez a problemas con lo que observaban, sí. Es realmente una teoría muy matemática. El punto de vista es usar su cabeza, tratar de explicar resultados más que explicar resultados experimentales, tratar de encontrar una explicación bella y simple. Hay una cosa muy estética en la formulación y muy matemática, o sea, de alguna manera se alejó de la observación y pensó, ¿no? Entonces, los postulados básicos son que las leyes de la física, el primero de la teoría especial, que las leyes de la física toman la misma forma en todos los marcos de referencia inerciales, que quiere decir que tienen un movimiento a velocidad uniforme unos respecto de los otros, y fundamental que en cualquiera de estos marcos inerciales la velocidad de la luz es la misma. Entonces, consecuencias de esto es que no hay ni tiempo ni espacio absolutos, ni éter. Los intervalos de tiempo y de longitud dependen del sistema de referencia que se utiliza, en el que se realiza la experiencia. Se pierde la noción de simultaneidad de sucesos, aunque es verificable, sigue siendo muy antiintuitiva. Y los físicos le empezaron a prestar atención después de un artículo de Max Planck, que era un físico muy reconocido en ese momento. Entonces Minkowski, como les decía, era un matemático que fue el primero que propuso un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Y la teoría era también, como les decía, bella y elegante, pero Einstein al principio pensó que desde que los matemáticos se habían apoderado de su teoría, a duras penas la reconocía, y luego se dio cuenta, como les mostré, que se dio cuenta que este enfoque era fundamental para su teoría general. Entonces Minkowski dio en la Universidad de Colonia en 1908 una conferencia famosa que comenzó con estas palabras. Las voy a leer. Las visiones del espacio y del tiempo que quiero establecer han surgido del terreno de la física experimental y en ello reposa su fuerza. Son radicales. De ahora en más, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo se han esfumado en meras sombras y solamente una especie de unión de los dos conservará una realidad. Nunca nadie ha percibido jamás un espacio sin un tiempo, ni un tiempo excepto en un espacio. Entonces, Einstein comenzó a considerar la matemática como una verdadera fuente de creatividad científica. Fue muy influenciado por Minkowski, como les decía, y por dos matemáticos muy prominentes, David Hilbert y Felix Klein, con los que discutió gran parte de sus ideas y no las publicó hasta que no los convenció a ellos. Y como también les dije antes, las herramientas que necesitaba las habían desarrollado otros matemáticos. Gauss, Riemann. Riemann fue un genio, vivió solo 39 años y muchos de los problemas aún abiertos tienen que ver con cosas que postuló Riemann, como la hipótesis de Riemann. No sé qué hubiera hecho si vivía más años. Fue alumno de Gauss. Bueno, Christoffel, Ricci y Levi Chilita. Entonces, Gauss hizo lo siguiente. No, imagínense que tenemos un mundo que es una esfera y seres que viven en esa esfera, pero que los seres son chatos, no tienen 2 dimensiones, no tienen 3. Son seres de 2 dimensiones que viven sobre la cáscara de la esfera, o sea, no pueden mirar para afuera, ¿está bien? Solo viven, lo único que ven, su universo, su esfera, es la cáscara de la esfera, ¿no? Y son seres de 2 dimensiones. Entonces la pregunta es, si esos seres de 2 dimensiones que viven sobre la cáscara de la esfera solo pueden avanzar y moverse allí, se pueden dar cuenta de que viven en un espacio curvado. O sea, nosotros lo miramos de afuera, nos damos cuenta que esa esfera está curvada en el espacio nuestro, ¿no?
Pero la pregunta es, nosotros vemos las tres dimensiones, la pregunta es si ellos que solo están viendo estas dos, pueden darse cuenta que su espacio está curvado. Y la respuesta de Gauss es que sí, se pueden dar cuenta intrínsecamente sin salirse del espacio. Esencialmente, si se mueven una cierta cantidad hacia adelante, luego hacia la derecha, luego hacia atrás y luego a la izquierda, y no volvieron al tiempo de partida, es que están viviendo en un lugar curvado. O sea, si se mueven la misma distancia, o sea, pueden, midiendo distancias en su mundo, pueden decidir si está curvado o no. Esto abrió una puerta enorme que la desarrolló Riemann. Entonces Riemann comenzó a imaginar que podía haber espacios geométricos abstractos, aunque uno no los pudiera observar, que en chiquito localmente eran, por ejemplo, los que tenían dimensión 2 como plano, eran como un pedacito de plano, pero eran espacios abstractos donde se podía hacer geometría, se podía hacer análisis, y no había ningún sistema de referencia prefijado, pero que se los podía dotar de una estructura extra para medir longitudes y así determinar curvaturas y determinar lo que serían las geodésicas, o sea, los caminos más cortos entre dos puntos. Entonces, esto lo hizo Riemann, que fue un paso importantísimo, y Grossman, les decía, fue el gran amigo de Einstein, le hizo notar que además de la teoría geométrica que desarrolló Riemann, existía en ese momento el desarrollo de la noción de tensor, de estos matemáticos que recién nombré, y es lo que les permite expresar este principio de covariancia de que la física va a dar lo mismo en distintos sistemas de referencia, y que esto establece esencialmente que todos los sistemas coordenados son equivalentes para formular las leyes generales de la naturaleza. Entonces, en 1916 es donde surge la teoría general de la relatividad, y ahí está la idea genial de Einstein de que la gravedad es una propiedad geométrica del universo, o sea, que las masas de los objetos curvan el universo. Esto creo, tendría que haberle una atribución aquí, creo que lo saqué de algo que hizo Carl Sagan o Carl Sagan, o sea que tengo un objeto que tiene masa y entonces el universo se curva. O sea, pueden buscar en YouTube, hay un profesor que hizo cosas muy bonitas mostrando cómo parece que los objetos se atrayeran y simplemente es porque el espacio curvado hace que se acerquen. Entonces, de esto voy a decir una cosa muy, muy mínima. Y, de nuevo, las trayectorias de partículas sin aceleración, que no lo voy a definir, son... por ejemplo, la órbita de un planeta son geodésicas, y la geometría misma del espacio-tiempo depende de la distribución de la masa, y también está esa famosa fórmula que relaciona masa con energía y la velocidad de la luz. Entonces, esta curvatura del espacio puede hacer que el tiempo transcurra más despacio. Entonces, una de las consecuencias de esta teoría general es que, admitiendo que todos los sistemas de referencia acelerados son equivalentes, la geometría del universo no puede ser euclidiana. Y Einstein terminó escribiendo, dice: en toda mi vida no he trabajado tan duramente y me he imbuido de un gran respeto por la matemática, cuya parte más sutil yo había considerado en mi ingenuidad como un puro lujo hasta ahora. Entonces quiero nombrar a Emmy Noether, que es una matemática muy importante, que no podía tener trabajo en Alemania porque era mujer en esta época. Su padre también era matemático, daba clases en la cátedra del padre y luego amparada por otros matemáticos. Fue convocada por Hilbert y Klein a Göttingen, que era el lugar en ese momento clave, y ella ahí hizo un teorema que es el teorema de Noether, que es un teorema importantísimo en la física. O sea, los físicos, para ellos el teorema, creo que no sé si saben, sí, deben saber que es la matemática. Hizo un teorema súper importante entre las simetrías y las leyes, la relación entre las simetrías y las leyes de conservación. Y cuando Einstein recibió el trabajo, le escribió a Hilbert esto que lo voy a leer. Dice: ayer recibí un artículo muy interesante de la señorita Noether sobre la generación de invariantes. Me impresiona que estas cosas puedan ser tratadas desde un punto de vista tan general
se no habría hecho daño a la vieja guardia de Göttingen que se hubiera enviado a la señorita Netter para que les diera clase, y de hecho se le negaba la posibilidad de que pudiera dar clase. Y Emmy Netter tuvo tan mala suerte que cuando en Alemania se levantó esa restricción, estaba llegando el nazismo, y ella era judía y tuvo que emigrar por culpa del nazismo, y fue a Estados Unidos, donde falleció realmente poco después de un cáncer a los 53 años. Y en el obituario de Emmy Netter, en el New York Times, esto es un extracto de lo que dijo Einstein. Esto es textual lo que dijo él, ¿no? Dice: la matemática pura es a su manera la poesía de las ideas lógicas. Uno busca las ideas más generales de operación que traerán juntas en una forma simple, lógica y unificada el mayor círculo posible de relaciones formales. En este esfuerzo hacia la belleza lógica, las fórmulas espirituales se descubren necesarias para la comprensión más profunda de las leyes de la naturaleza. Por supuesto, es una traducción, Einstein no lo dijo en español. Les quiero nombrar también a Hadamard. Hadamard fue un matemático impresionante. Hadamard vivió 98 años, trabajó hasta los 90 y creo que empezó a publicar a los 17, y estuvo muy cerca de la teoría de relatividad. Y tiene un escrito que se llama How I Did Not Discover Relativity, cómo yo no descubrí la relatividad, publicado en el Mathematical Intelligence 10. Y dice, esto es una traducción que la saqué de algún lado, y son algunas de las frases que él dijo. Dice: me ha sido, precisa, sí, una particular cabezonería para no haber caído en la cuenta de las consecuencias de mis propias investigaciones. O sea, en esta invariancia, él quería preservar una cierta, lo llama la línea de Kirchhoff, y no podía, entonces pensó que no podía ser. Y es así como, matemático desprovisto de imaginación, fui incapaz de trasladar a lo concreto a la conclusión que la teoría matemática me imponía irresistiblemente, y me contenté con inclinarme respetuosamente ante el punto de vista de Kirchhoff. La moraleja de esta historia es que en su dominio científico no debe respetar nada, y es lo que todos hacemos después de Einstein. Entonces, si bien les decía que al principio Albert Einstein decía que la matemática era relevante, terminó diciendo esta frase que está aquí, que no están las comillas, pero son, salvo traducción, textuales. Por ahí está un poco exagerado, pero dice: por supuesto que la experiencia retiene su cualidad y criterio último de la utilidad física de una construcción matemática, pero el principio creativo reside en la matemática. Por tanto, en cierto sentido, considero que el pensamiento puro puede captar la realidad tal como los antiguos habían soñado. Y bueno, no sé si es tan claro, pero eso es lo que dijo él. Y para terminar, quiero hablar un poquito de esto que por ahí oyeron hablar. Está Eugene Wigner, que es un físico súper destacado que ganó el premio Nobel. Tiene un artículo que se llama La irrazonable efectividad de la matemática en las ciencias naturales. O sea, y acá hay una cita también de Einstein en una conferencia que dio en 1921 en la Academia Prusiana de Ciencias. Dice: en este punto se presenta un enigma que en todas las épocas ha agitado las mentes inquietas. ¿Cómo puede ser que la matemática, que después de todo no es más que un producto del pensamiento humano, que es independiente de la experiencia, resulte tan admirablemente apropiada a los objetos de la realidad? Y yo encontré una respuesta, que no sé si es la respuesta, pero es mi respuesta. Y es así. Y es que, bueno, yo no sé cuáles son las leyes que explican el universo. Perdón, siempre tengo este problema. Pero nosotros... bueno, aquí hay otra cita más de... Perdón, bueno, se me fue. De Feynman, pero Feynman hablaba bien de la matemática así como mal. Pero acá dice: justamente cada una de nuestras leyes es un enunciado puramente matemático, en una bastante compleja y abstrusa matemática. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero también acá no estaba muy a favor de decir que era abstrusa. Dice: para aquellos que no saben matemática, dijo en otro momento, les es difícil tener un sentimiento de la belleza profunda de la naturaleza. Pero mi explicación, si logro avanzar, y si no la digo, creo que voy a llegar, es que por qué lo que pensamos tiene tanto que ver con la realidad, es porque
Yo no sé cuáles son las leyes que rigen el universo, pero son las mismas que han creado nuestros cerebros. Nuestros cerebros están adentro del universo. Yo creo que cuando hacemos matemática, de alguna manera ponemos en palabra los circuitos del cerebro. Bueno, ponemos en palabra algo que está armado de la misma manera que está armado el universo. Por eso es que aunque venga de nuestra cabeza, tiene que ver con todo. Por lo menos a mí me satisface como explicación. Si logro ir para adelante, tengo acá una bibliografía de cosas que leí y después quiero simplemente felicitarlos y saludarlos y mandarles mis cariños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia, por esta charla tan bonita y tan profunda, donde nos contaste todas estas ideas tan importantes de una manera tan comprensible y tan entretenida. Nuevamente ampliando el tema de tus charlas. Para la próxima visita al CIMAD vamos a invitarte al seminario de geometría diferencial. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, puede pasar rápidamente corriendo aquí o la puede decir desde donde están y yo la repito. Si no, pues agradecemos nuevamente a Alicia, es una manera realmente excelente de haber empezado estos festejos. Muchísimas gracias, esperemos que nos veamos personalmente muy pronto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.